Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación que nos honran con su asistencia y que tuvieron la gentileza de estar aquí con nosotros. Les agradezco a nombre del grupo parlamentario del PRI, integrado por el señor diputado Héctor Hugo Varela Flores, la diputada Celeste Gómez Fragoso, la diputada María Guadalupe Guerrero Moreno y un servidor, José Huerta Boites. Quiero decirles que para hacer dinámico este evento consistente en la presentación de nuestra agenda legislativa ciudadana, haré algunas consideraciones de contexto para posteriormente conceder el uso de la palabra a las diputadas y al diputado Varela, y un servidor también lo hará con el propósito de mencionar algunas de las iniciativas que promoveremos en este periodo ordinario de sesiones que está por iniciarse y que constituye la última tercera parte de esta 64 legislatura. El Congreso del Estado de Guanajuato, del que formamos parte, está por iniciar el primer periodo ordinario de sesiones del que será el tercer año de ejercicio constitucional de la presente legislatura. Tal como lo hicimos al principio de nuestra honrosa encomienda, hemos querido sujetar nuestro desempeño a un plan de trabajo perfectamente concebido, de las que habrán de ser las acciones que realizaremos durante este año legislativo. En septiembre del año 2018 manifestamos a los guanajuatenses que nuestro ejercicio parlamentario estaría regido por una agenda ciudadana en la que se recogieran las causas más entrañablemente sentidas por la sociedad, que la fuente primordial de nuestra motivación y la orientación final de nuestras actividades serían las carencias, los problemas y las dificultades cotidianas por las que claman todos los días nuestros conciudadanos. Hoy comparecemos ante ustedes, ante el pueblo de Guanajuato, para dar a conocer la tercera parte de esa agenda, que como en las versiones anteriores, habrá de ser la ruta crítica del cumplimiento de nuestros compromisos con la ciudadanía de Guanajuato. Lo hacemos así porque tenemos la convicción de que para desempeñar con seriedad política y honestidad profesional en cargos como el que detentamos, debemos sujetar nuestro desempeño a los métodos de la planeación estratégica, no con una actitud gerencial, sino con la más amplia certeza de que solo mediante la fijación de objetivos precisos, metas definidas y contrapesos estrictos sobre su alcance, se puede establecer la diferencia entre la demagogia y el cumplimiento riguroso de los compromisos. Por ello es que las diputadas y diputados del PRI no hemos querido dejar nuestras acciones al azar, a la improvisación o a los vaivenes de la buena fortuna o la casualidad, y mucho menos desempeñar nuestra gestión legislativa guiados por puras corazonadas o simples ocurrencias. La única variable que ha impactado de manera importante las previsiones de nuestra agenda inicial ha sido la catastrófica pandemia del COVID-19, que todavía se cierne sobre la humanidad y que nos impone a actuar con más imaginación, con compromisos renovados y con esfuerzos redoblados. Hoy, como hace 2 años, fijamos como premisas de nuestra gestión el expreso reconocimiento de nuestra situación como minoría, pero una minoría con una definida posición como un grupo partícipe de la representación de la sociedad en su conjunto, inteligentemente combativo, contenedor de la mayoría e influyente en las decisiones del Pleno. En esta hoja de ruta que hemos trazado para el tercer año de nuestro ejercicio,
nos habremos de ocupar de las propuestas que hemos llevado a cabo y están pendientes de dictaminar y de someterse a la deliberación del Pleno, porque al iniciarlas estábamos convencidos de su necesidad y pertinencia, y porque ahora no queremos dejar ni herencias ni rezagos a ulteriores legislaturas. En la agenda mínima que representamos a la consideración de la ciudadanía guanajuatense, se tienen programadas 23 iniciativas que inciden en las líneas de armonización legislativa, impulso a un crecimiento económico armónico e integral, impulso a un crecimiento de desarrollo social, haciendo énfasis en los aspectos de educación y salud. En la primera línea directriz de nuestra actuación, que responde al mandato de asimilar nuestras normas a la legislación nacional, ya se tienen preparadas 2 propuestas de reforma para cumplir con la Constitución Federal y armonizar el marco normativo local a las leyes federales. Me refiero a la iniciativa de reformas a la Constitución Política de Guanajuato para incorporar la figura de la revocación de mandato para el titular del Ejecutivo Estatal, que aun cuando en su momento fue rechazada por este Congreso como parte del constituyente permanente, en acatamiento al principio de supremacía constitucional, quedamos obligados a incorporarla a nuestras disposiciones locales. En la misma línea directriz queda inscrita la armonización legislativa en materia del nuevo Sistema Nacional de Salud con relación al acceso gratuito a los servicios de salud y medicamentos asociados para las personas que no cuentan con seguridad social. En sus intereses y en todas sus intervenciones, mis compañeras diputadas Celeste Gómez Fragoso y María Guadalupe Moreno Guerrero, así como mi compañero diputado Hugo Varela Flores y un servidor, haremos referencia a las iniciativas que serán presentadas a la consideración del Pleno. Con este plan de trabajo que ahora ponemos a la consideración de la sociedad guanajuatense, sellamos nuestro compromiso de trabajar sin descanso en pro de sus aspiraciones más sentidas y de sus reclamos entrañables. Reiteramos, sus causas son nuestras causas. La búsqueda de la satisfacción de las mismas es nuestro derrotero y su satisfacción es nuestro reto y nuestro compromiso. Refrendamos que no queremos pasar a la historia como una bancada puramente testimonial y acreditaremos en los hechos que nuestro trabajo no se habrá de reducir a la conmemoración de efemérides y al abordaje de asuntos de coyuntura. Con nuestro esfuerzo demostraremos la importancia que tiene para el PRI lo que la gente siente, lo que la población quiere, lo que la sociedad necesita y lo que nuestros electores merecen. En consecuencia y con fundamento en las anteriores consideraciones, procedo a dar a conocer algunas iniciativas que subsiguientemente darán a conocer mi compañero y mis compañeras diputados, que en su conjunto conforman el plan de trabajo legislativo para esta tercera parte por cumplir de esta legislatura. Iniciativas para limitar el poder público. Las propuestas legislativas de los 2 años anteriores partieron del derecho que tienen los gobernados de limitar el ejercicio del poder público para evitar el exceso en su práctica, premisas que continuamos y continuaremos en la presente agenda. Primera iniciativa, Ley de Videovigilancia.
Esta ley tiene por objeto establecer las bases normativas que regulen las cámaras de videovigilancia en el estado de Guanajuato. Tiene como finalidad regular la ubicación, instalación, utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia para grabar, captar imágenes con o sin sonido en lugares públicos, para proteger la información que genera y los datos personales de los guanajuatenses. 2. Ley de juicio político o establecer procedimiento en la ley orgánica del Poder Legislativo. Tiene como propósito que se establezca el procedimiento de juicio político en el Estado y clarifique las bases a efecto de determinar la probable responsabilidad que el sujeto pasivo servidor público comete con motivo de su actuación en el cargo conferido y poder sancionar a un número identificable y excluyente de altos servidores públicos del Estado que hayan incurrido en actos u omisiones que producen perjuicio a los intereses públicos fundamentales y al buen despacho de los asuntos estatales. Ley que regula la entrega de estímulos económicos por información efectiva proporcionada en materia penal del Fuero Común para el Estado de Guanajuato. El fin es la recompensa monetaria a la persona o personas que colaboren con las instituciones de seguridad pública e investigación del delito, proporcionando información efectiva sin exponer al testigo al proceso penal, que contribuya a la detención de criminales, captura de delincuentes, desarticulación de bandas delictivas, localización de personas secuestradas o no localizadas, ubicación de fosas clandestinas y a la prevención anticipada de hechos delictivos, entre otras de impacto social. Iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Iniciativa de reforma con el objeto de establecer la obligación por parte de los sujetos obligados a informar de manera oportuna y completa en un menor tiempo los informes que solicita la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal en materia, sobre todo en el capítulo de las infracciones y sanciones, que ahí se concreta. Tiene como fin de que todos los municipios cuenten con un médico legista en sus cárceles municipales y estos sean quienes determinen el área en que deben estar resguardados los detenidos por faltas administrativas, ya sea en separos o en instituciones de salud. Con esto concluyo yo mi exposición y se le concede el uso de la palabra para continuar con esta secuela de presentación al señor diputado Héctor Hugo Varela Flores. Muchas gracias, señor diputado José Huerta Boites. En primer término, quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes y de todas aquellas personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación, a quienes queremos mandarles un saludo y darles a conocer cuál es la agenda que tenemos como grupo parlamentario. Las iniciativas para el desarrollo económico y social de los guanajuatenses. En el rubro económico partimos de la hipótesis de que el atraso económico y social que prevalece en Guanajuato no se acota por el proceso de industrialización en detrimento del campo, con evidencia histórico-factural que en este momento se propone generar reformas que permitan espacios de movilidad social tanto en el campo como en las ciudades. Esto es, los espacios sociales se amplían principalmente mediante la educación
y la capacitación para el trabajo, que propicien sueldos remunerativos y oportunidad para los jóvenes, fortalecimiento del campo y de las familias, que disminuyan paulatinamente las brechas de ingreso, lo que constituye el fundamento de los avances en la capacidad productiva, o sea, en el desarrollo económico y social. A continuación doy a conocer la sexta propuesta que tenemos de una nueva ley, es Ley del Fomento y Desarrollo Agropecuario. Tiene como finalidad promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y en general de los agentes de la sociedad rural, con participación de organizaciones o asociaciones, así como el impulso con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable. Séptima propuesta, nueva ley, Ley de Fomento al Primer Empleo. Esta tiene como finalidad crear una nueva ley para regularizar a un gran número de trabajadores que se encuentran en la economía informal, para aquellos que nunca han cotizado en el Seguro Social y además de que se integran al mercado laboral formal por primera vez, con ello genera beneficios y los beneficios que en ello genera. La octava propuesta es para el paquete fiscal. Es a fin de garantizar una distribución justa, creación del ramo 33. La finalidad es fortalecer las haciendas municipales, destinando recursos de origen estatal para atender rubros de zonas desprotegidas y de alta marginación. El grupo parlamentario del PRI velará por la economía de los guanajuatenses y por lo tanto se opondrá a nuevos impuestos o aumentos a los mismos, además de solicitar la reorientación presupuestaria para combatir los efectos tanto de la economía en la salud de los guanajuatenses debido a la pandemia SARS-CoV-2 coronavirus. Novena propuesta, iniciativa de reformas y adiciones de diversos artículos para la Ley de Protección de Atención al Migrante y sus familias en el estado de Guanajuato. La finalidad de esta iniciativa lleva dos enfoques, siendo los que se mencionan a continuación. Primero, ampliar y garantizar los derechos fundamentales de las y los migrantes y sus familias con respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y demás ordenamientos aplicables. Y la instalación de un programa para evitar o reducir la migración, que nuestros conciudadanos no se vayan, cuidando a su familia familiar, social, en un trabajo en nuestra entidad. Décima propuesta, iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado de Guanajuato y sus municipios a fin de regular el uso de estacionamientos. Se pretende que los ayuntamientos de nuestro estado establezcan en sus reglamentos los programas municipales, las pautas sobre la gratuidad, el cobro, restricciones y modalidades de uso del suelo para la operatividad y uso de estos estacionamientos en centros comerciales, y se establezca en ellos la gratuidad cuando menos de 2 horas para el uso de estacionamientos en centros comerciales, siempre y cuando el usuario acredite la compra de un producto o el pago de un servicio en alguno de los establecimientos que forman parte del centro comercial. Quedan excluidos aquellos establecimientos que su actividad directa sea exclusivamente este servicio. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor diputado Héctor Hugo Varela Flores. Ahora se le concede el uso de la palabra a la diputada Celeste Gómez Fragoso. Muchas gracias, diputado José Huerta Boites. Estimados amigos de la prensa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que es para nosotros muy importante presentarles esta agenda ciudadana, y de igual manera saludo a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, y quiero de una manera particular, con esta intención que tenemos de recoger lo que la gente quiere, lo que la ciudadanía necesita, saludar con mi aprecio y mi respeto a los cabalgadores de Irapuato, Asociación Civil, a la Unión de Cabalgadores del Bajío,
a los jinetes de Pénjamo, a los jinetes salmantinos y a la Federación México a Caballo. La iniciativa que, para cerrar este bloque de desarrollo económico que ampliamente explicó el diputado Varela, presentamos a petición expresa de quienes mencioné esta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato, y se refiere a que las cabalgatas sean consideradas de manera específica patrimonio cultural del Estado de Guanajuato. Lo anterior para que con reformas y adiciones a la ley se incluya el término cabalgata. Se adicionen artículos en la sección denominada del ámbito de protección del patrimonio cultural intangible, a efecto de dar relevancia y principal interés a la protección de ellas y que éstas sean consideradas como una forma específica del patrimonio cultural intangible, y se adicione uno más a efecto de brindar en ley apoyo concreto para la protección, para su protección e impulso. Con esto, a nuestros amigos cabalgadores que nos escuchan en estos momentos, interpretando su sentir, estaremos pendientes de presentar esta iniciativa. Quiero hablarles ahora de lo que se refiere a las iniciativas en materia de salud. Para el grupo parlamentario del PRI, la legislación es una herramienta fundamental para instrumentar políticas de salud. Las normas jurídicas aplicables a la prevención y atención de la salud de los guanajuatenses resultan prioritarias. Por ello, propondremos sendas reformas que determinen las obligaciones por parte de la autoridad y los prestadores de salud que generen programas preventivos y de atención a la salud. El reverso de esta obligación es el derecho de las personas a reclamar acciones de prevención y cuidado. Y tenemos claro que lo que hemos vivido en los últimos meses pues ha puesto a prueba los sistemas de salud. En el caso de nosotros estamos saliendo a flote. Sin embargo, hay muchos otros padecimientos que requieren y merecen atención y el fortalecimiento del esquema de salud. En ese sentido, se propone en el número 12 de nuestra presentación de iniciativas la de adición a un párrafo cuarto al artículo 41 de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. En este párrafo se establecerá que se eximirá del cobro de cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento hasta 5 años cumplidos, lo que implica un beneficio tanto explícito en nuestra ley de salud como práctico para el Ejecutivo de nuestro Estado, así como atender la obligación constitucional del derecho a la salud, al beneficiar económicamente a los solicitantes de servicios médicos que no tengan seguridad social. En otro de las iniciativas que presentaremos es una nueva ley. En esta nos vamos a la atención y protección a personas con la condición del espectro autista para el Estado de Guanajuato. Esta ley tiene por objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales. No basta con ponernos un moñito para hacer visible el problema, claro que es importante, pero yo creo que tenemos que traducirlo en ley, recogiendo también el sentir de quienes tienen algún caso en su familia o quienes lo padecen. En el número 14 sería la iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y a la Ley de Educación del Estado de Guanajuato. En este sentido es establecer que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, lleven a cabo la prevención, detección y seguimiento de peso, talla
índice de masa corporal y trastornos de la conducta alimentaria en los centros escolares de educación básica, inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Debido a que en México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos. Entonces es un problema que no podemos soslayar. Problema que está presente no solo en la infancia y la adolescencia, sino en la edad preescolar. Y el estado de Guanajuato es uno de los estados, lamentablemente, con mayor índice de obesidad infantil. Otra iniciativa que pretendemos presentar es la iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, y esto se refiere a lo que originalmente mencionaba el diputado Huerta en relación a la armonización legislativa en materia del nuevo Sistema Nacional de Salud respecto del acceso gratuito a los servicios de salud y medicamentos asociados para las personas que no cuentan con seguridad social, en atención y cumplimiento a lo previsto por el artículo 7º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de noviembre del año 2019, el cual establece que las entidades federativas tienen un plazo de hasta 180 días naturales a partir de la fecha de entrada en vigor del mencionado decreto. Esto es 1 de enero de 2020 para armonizar sus leyes respectivas y además disposiciones normativas vigentes en la materia. Y finalmente, tenemos otra iniciativa que también hemos recogido del sentir de la gente y de quienes padecen insuficiencia renal y que viven con un problema permanente de tenerse que estar hemodializando. Entonces, escuchando ese sentir que desafortunadamente es una enfermedad catastrófica y muy costosa y con muchos agravantes, hemos considerado presentar la iniciativa de adición de un capítulo a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato denominado insuficiencia renal. Que la Secretaría de Salud establezca acciones de prevención, detección, tratamiento oportuno y gratuito de atención integral de la insuficiencia renal, debido a que México ocupa el 10º lugar de mortalidad a nivel mundial. Es la parte que correspondió a su servidora comentarles, y les agradezco mucho su atención. A ustedes y a quienes nos siguen a través de las redes. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada Celeste. Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Guerrero Moreno. Muchas gracias, diputado José Huerta Boites. Buenos días nuevamente a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a aquellas personas que nos siguen a través de las plataformas de diferentes redes sociales. Dándole continuidad al sector salud de nuestra agenda legislativa, hemos propuesto una nueva ley de donación y trasplante de órganos humanos, cuyo objetivo es establecer las bases para que en nuestro Estado exista una cultura en materia de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células, así como promover, apoyar y coordinar las acciones que realizan las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento. Y por último, regular y estructurar un centro estatal de trasplantes. 18. Una nueva ley de prevención y control de adicciones. Regular la prestación de asistencia integral a personas con problemas de adicción para lograr su rehabilitación y reintegración a la sociedad. Una nueva ley, la cual será para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. El fin de esta iniciativa es desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias
para prevenir la obesidad y el sobrepeso en nuestro estado. Promover la creación de programas de activación física para la salud a nivel poblacional e involucrar a las instituciones públicas y privadas a que la fomenten. Determinar las bases generales para el diseño, la ejecución y evaluación de las estrategias y programas que tengan como objetivo prevenir la obesidad y el sobrepeso. Determinar las competencias de las autoridades estatales e incluir a las municipales en materia de nutrición y alimentación para prevenir la obesidad y el sobrepeso. También propiciar la mejora en el estado de nutrición de la población mediante acciones de promoción a través de las intervenciones del sistema de salud estatal. La número 20, una ley para la protección de los no fumadores. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar involuntariamente el humo de la combustión del tabaco. Establecer mecanismos y acciones tendientes a prevenir y disminuir las consecuencias derivadas del consumo de tabaco y de la exposición del humo de la combustión tabaco en cualquiera de sus formas, y definir y establecer las acciones necesarias para reducir el consumo de tabaco y prevenir la exposición al humo, así como la morbilidad y mortalidad relacionadas con el tabaco. Una nueva ley para la prevención y atención integral del cáncer de mama. Esta ley tiene por objetivo establecer lineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, seguimiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en el estado de Guanajuato. Una última ley que es también de suma importancia para la ciudadanía es la prevención del suicidio para el estado de Guanajuato. Esta ley tiene por objetivo disminuir la incidencia del suicidio en nuestro estado de Guanajuato a través de la atención preventiva y tratamiento a las víctimas potenciales de esta práctica y también a sus familias. Es cuanto y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, diputada. Solo referir algunos comentarios. Primero, el criterio de la propia agenda legislativa, como en la exposición de motivos hice mención, ha tenido distintas etapas. La primera, como bien lo mencionaba, se refiere a cómo limitar al poder público para que en un momento determinado se cumpla con el principio de legalidad y que no vaya más de lo que la ley le establece y le autoriza. Y esta parte de la agenda que hoy damos a conocer, que aunque parezca ambiciosa, creo que en un gran esfuerzo legislativo y también con la comprensión y solidaridad de todos los grupos y representación parlamentaria, podemos alcanzar los objetivos, pero que tiene un enfoque efectivamente social, más que el cómo limitar el ejercicio del poder público para que no se vayan manotas, pues tiene como propósito recoger esas necesidades ciudadanas de la población para concretarlas en leyes, como ustedes lo escucharon, divididas pues en el aspecto económico, social, de salud, de educación. De esa forma hemos hecho pues este esfuerzo con el propósito de alcanzar esos objetivos. Y la exposición a que nos referimos el día de hoy, todos los integrantes del grupo parlamentario, se les entregará en una memoria al término de la reunión, pero para concluir esta presentación también se valen
las preguntas que se desean formular respecto a esta agenda legislativa, que reitero, no solamente son enunciados, también les estamos diciendo el cómo, y ya finalmente para concretar las iniciativas se tendrán que hacer uso de una serie de elementos de carácter socioeconómico, educativo, de seguridad pública, de cómo andamos, que por supuesto que no andamos bien, las cifras por sí solas nos lo explican, pero que hasta de derecho comparado tenemos que ver, por ejemplo, el de juicio político. Guanajuato es el único estado que no tiene esa figura en ninguna disposición legal. Hay una ley de responsabilidades administrativas para el Estado y municipios, pero juicio político no hay, y yo creo que debe de tenerla, que ese es el criterio de todos los integrantes del grupo parlamentario. Entonces, y finalmente, pues muy agradecidos por toda la participación de ustedes y estamos a sus órdenes. Bueno, Francisco Picón de Contrapunto News. Es precisamente este tema, sé que nos van a dar una memoria, pero a ver si nos puede recordar, diputado, cuál es el contexto de este asunto de la presentación de iniciativas para revocación de mandato o juicio político en el Estado. ¿Qué pasó con ellas? Evocar un poco la memoria sobre qué ha ocurrido con algunas propuestas que se hayan presentado. Y la otra, aprovechando el micrófono, es ese tema de las recompensas para las personas que puedan ayudar a la desarticulación de grupos criminales. ¿Cuál es el procedimiento en ese sentido y qué cambios en concreto habría con esta iniciativa? Si se aumentarían, por ejemplo, las recompensas y en qué grados. Esas serían mis dos preguntas, muy amables. En cuanto a lo que se refiere a la de revocación de mandato, es una obligación constitucional que tenemos de adecuación de nuestra legislación local a la federal. Cuando esta figura se introduce en nuestra Carta Magna, que es propiamente, como todos ustedes saben, materia del constituyente permanente, pues han de acordarse que cuando todas las legislaturas somos parte del constituyente permanente, cuando se discutió esa figura en esta legislatura, no fue a favor. Sin embargo, las disposiciones transitorias de esa reforma constitucional nos establecen la obligación de legislar, nos guste o no nos guste. Es una obligación constitucional que tenemos y que no podemos incurrir en omisión. Y que bueno, pues ya la norma, nuestra Carta Magna, establece un criterio. Nosotros ese criterio, bueno, pues haremos una adecuación en base a nuestras circunstancias políticas sustancialmente y jurídicas del Estado. Eso es lo que estamos nosotros diseñando. El del juicio político está enfocada precisamente que los destinatarios de ellos son pues el gobernador del Estado, los diputados al Congreso del Estado, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los consejeros, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y todos los que presiden organismos autónomos, porque pues una cosa es una responsabilidad administrativa derivada de una legislación que ya tenemos y otra precisamente es un juicio político derivado de violaciones a la Constitución y de las leyes que de ahí emanen, que ese es el enfoque. El otro que me comentabas era el tema de las recompensas. Lamentablemente, Guanajuato, y hay que decirlo con absoluta honestidad, y además, aunque no lo quisiéramos decir, las cifras
de todas las instituciones más prestigiadas, como le quieren llamar, Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, etcétera, pues ahorita en homicidios dolosos nos siguen ubicando en el 4º lugar. Hay unas que nos ubican en el 2º, y lo que se refiere a robos, tanto a domicilios como a mano armada, lo que se refiere al tema de secuestros y extorsiones, a lo mejor en el de secuestros ha bajado, pero en el de extorsiones está todo su esplendor. ¿Qué factores hay? Pues hay muchos en esta materia. Sin embargo, el problema que se tiene en nuestro particular punto de vista es que no hay confianza en las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. Y entonces la cifra negra es alarmante porque solo denuncian, pues si es el 10%, estoy hablando de mucho. Y lamentablemente pudiera haber elementos de detección de los sujetos activos del delito, que tal vez estén no solamente hablando de un delito en lo particular, sino de que una concatenación de conductas ilícitas que concluyen en la extorsión, y que a lo mejor aparte de la extorsión ejecutan otras, lo que hace el crimen organizado, por supuesto, o hasta desorganizado, pero a fin de cuentas el asunto es que el afectado tiene miedo a denunciar. Pero sí pudiera haber alguien que, si le dan todo el blindaje, el anonimato, que esa es parte de lo que hay que enfocar la iniciativa, hacia dónde se orienta un anonimato, también para que alguien que finalmente no vaya a ser parte del juicio penal, en un momento determinado no lo vayan a involucrar. Es decir, se tendría que blindar de muchas partes, para que con una información de la que decimos aquí, información efectiva, pueda, sin ningún riesgo, poder informar sobre datos pues objetivos, contundentes, certeros, que si a la autoridad no los han podido detectar, pues que les ayuden a detectarlos para ir coadyuvando a resolver este flagelo que ha lastimado mucho el pueblo de Guanajuato. Yo creo que tienes una parte de las que tienen que fijarse, no solamente en la propia, que sea materia del propio presupuesto de egresos, pero también dentro de los criterios que tiene la propia la autonomía de la ley de lo que es la propia Fiscalía General del Estado. Hay recursos para poderlos enfocar, una parte a ellos, otra parte puede derivarse del presupuesto general de egresos del Estado. Y la ley, ya bajo un estudio del impacto financiero, pues tiene que hacer ese ejercicio, ¿verdad? Porque precisamente esos son todos los pasos que se tienen que dar para los efectos de conformar bien la ley, que tiene que tener su impacto económico. ¿Alguien más, compañeros? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, me da mucho gusto saludarlos a todos, a los diputados, a los compañeros de los medios de comunicación. Qué bueno verlos aquí después de esta pandemia de coronavirus. Diputado, para complementar la pregunta del compañero Picón, ¿bajo qué causales se estaría sometiendo a juicio político a funcionarios y también en el caso de revocación de mandato? ¿Cuáles serían las causales? Le mencionaba al compañero, son violaciones graves a la Constitución,
a las propias leyes que de ella emanen. La pretensión es que sea un juicio político que se instrumente dentro del ejercicio de la función y a más tardar dentro de un año, dentro del año siguiente al término de la función que han desempeñado. Las causales pues derivan precisamente de muchos factores, pues uno de ellos es el que la responsabilidad no la ajusten a la ley, que sea en perjuicio del patrimonio del Estado, en perjuicio de personas, de terceras personas, incumplimiento deliberado que afecten al gobernado en su generalidad. Pero específicamente, ¿cuáles serían estas violaciones graves? ¿Estaría contemplando pues la omisión en materia de seguridad aquí del gobernador del estado? Habría que pues meternos ya pormenorizadamente a esa relación de violaciones graves. Al hablar de violaciones a la Constitución y de las leyes que de ella emanen en términos latos, estamos refiriendo que ahí se desencadenan una serie justamente de esas violaciones, una en mayor proporción, otras en menor y otras en mayor proporción. De ahí deriva también el tamaño de la responsabilidad y consecuentemente de la sanción. Muy buenos días. Mi pregunta pues está fuera de la agenda legislativa y sería muy concretamente para el diputado Varela, y es que me gustaría saber su opinión y muy en especial cómo se encuentra el sector obrero en el Estado, a nivel nacional también, y las fuentes de empleo, tomando en cuenta de que hace pocos días se anunció con gran pompa, con campanas al vuelo, que se habían recuperado alrededor de 900,000 empleos, pero ¿cuántos están perdidos? ¿Cuántos siguen perdidos? ¿Cómo está el sector obrero en la actualidad? Gracias. Sí, con mucho gusto. Tendríamos que hablar por ramas de industria. Hay ramas de industria que están totalmente deprimidas, que están pasando por una situación muy difícil. Hablaría yo del ramo del calzado, hablaría yo de la industria hotelera y gastronómica, y algunas que están en proceso de recuperación importantes. Guanajuato tiene muchas empresas del sector alimenticio que fueron consideradas como esenciales, y esas empresas han ido trabajando, no al mismo ritmo que venían normalmente, puesto que la afectación económica en el país fue muy grave y la poder de compra de la gente decayó. Otra de las industrias que están repuntando es la industria mecánica automotriz, en donde las empresas han ido poco a poco avanzando en una recuperación económica, mas sin embargo no se ha llegado a recuperar el índice de empleos que se tenían anteriormente. Ligado también esto al consumo, todo el mundo sabemos de que el número de vehículos que se venden tanto en México como en Estados Unidos decayó en forma importante, y a final de cuentas pues el que produce algo es para venderlo, no para almacenarlo. Entonces la recuperación económica no ha sido la esperada. El número de empleos, sobre todo en las industrias hotelera y gastronómica, pues ha sido realmente afectada. El ingreso de los trabajadores, sobre todo gastronómicos, que dependen fundamentalmente de la propina, pues ha caído, puesto que no hay actividad económica de este tipo de trabajadores. Entonces, no podemos decir que el empleo ya se recuperó, o si son 900,000 empleos. Lo cierto es de que no hay actividad económica como debería de haber en el Estado, derivado de esta pandemia que estamos sufriendo, pero nosotros lo que le manifestamos a los empresarios es que la seguridad de los trabajadores es primero, y no los vamos a arriesgar por ningún motivo a que vayan a los centros de trabajo, primero a no producir y segundo a un posible contagio. Entonces creemos que es muy importante el cuidado de la sana distancia, el cuidado de todo lo que tiene que ver, y bueno, y aprovecho esta oportunidad también para hacer conciencia con la mayoría de los trabajadores, en el sentido de que
por más que los cuiden a los trabajadores en la empresa, si no se cuidan en su casa, difícilmente van a estar seguros. La mayor parte de los contagios que ha habido por parte de los trabajadores se dan mucho en el seno familiar o en el transporte público, porque en la empresa están muy cuidados. Y no tanto porque a la empresa le interese cuidarlo mucho a los trabajadores, sino porque el grado de riesgo con el que se cobra el seguro social les aumenta a las empresas si no tienen estas medidas de seguridad. Entonces, por eso es muy importante decirle a los trabajadores que se cuiden, porque necesitamos salir de esta pandemia para que se recuperen los empleos, para que se recupere la gente, el poder adquisitivo que se tiene, porque la verdad, el más afectado es el que menos tiene, ¿verdad? Tenemos algunos trabajadores de algunas actividades que realmente están muy mal. Les pongo el ejemplo de los aseadores de calzados en la ciudad de León, que está cerrado el jardín principal y los trabajadores están de veladores, están de cuidacoches, están haciendo otras actividades, pero no la actividad suya porque no la pueden hacer, no las dejan hacer. Y así puedo hablar también del sector de la música y otros sectores que dependen de su actividad y que en este momento están viendo una situación verdaderamente difícil. No sé si con esto... Empresas aquí en el estado de Guanajuato, ¿qué tanto han cumplido con estos protocolos y de qué manera le informan, digamos, en este caso a las empresas tienen que acatar los protocolos que marca tanto la Secretaría de Salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Les comentaba, si una empresa no observa los lineamientos, los enfermos que tengan en esa empresa se consideran como accidente, como un accidente profesional, una enfermedad profesional con la que se aumenta el riesgo y con esto la prima de riesgo que se paga al Seguro Social. Obviamente esto no le conviene a las empresas. Entonces las medidas que se tienen que tomar en las empresas son muy estrictas y yo los invito a cualquier empresa que ustedes quieran para que vigilen que tanto las empresas como los sindicatos están al pendiente de que se cumplan con todas y cada una de las normas que marca el Instituto Mexicano del Seguro Social para proteger a la gente, ¿no? Y no solamente en la empresa, sino desde que se suben al camión. ¿Alguna otra pregunta? Diputado, en este periodo se van a presentar un paquete de 23 iniciativas. ¿Cuántas se quedaron pendientes en el primer año y en el segundo? ¿Y a cuáles le estarían dando seguimiento? ¿Cuáles serían las más urgentes por sacar adelante pues ya en este último año? Ya la mayoría de las que no están dictaminadas y convertidas en producto legislativo están en el seno de la comisión de comisiones para los efectos de sus dictámenes definitivos. De manera pues que está avanzando nuestra agenda legislativa. Pero no solamente eso, fíjense, porque nosotros no solamente le apostamos a las iniciativas nuestras. Dentro de este paquete de iniciativas pueden sobrevenir algunas que sean producto de un estudio para la presentación de cualquier otra que tenga como propósito resolver una necesidad social. La legislación siempre ha de ajustarse a las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, de educación de toda sociedad, de manera pues que se vuelve dinámico y laxo el trabajo legislativo, y en esa virtud también sin ningún prejuicio les hemos de decir que con la mejor buena fe y que con el mejor espíritu de legisladores hemos contribuido al perfeccionamiento de muchas iniciativas, sean provenientes del grupo parlamentario que sea. La diputada Celeste encabeza la Comisión de Asuntos Electorales y en ese ejercicio se dictaminaron 8 iniciativas y en base en eso se abundó y se abonó y se resolvió mucho en temas que no habían sido tocados como son los de los mismos pueblos originarios.
De manera pues que, sin ser exclusivamente iniciativas nuestras, porque creemos que son para modernizar el marco jurídico estatal y hacerlo acorde a la nueva realidad, también nos hemos sumado a ellas. De manera pues que este ejercicio nosotros en el seno de las comisiones lo tenemos que seguir dinamizando. No quiero yo decir la palabra presionando, porque ese es de un consenso político al que siempre nos hemos dispuesto para que hacer conciencia de que no se trata tanto de que salga una iniciativa porque el origen de su iniciante sea X grupo parlamentario, sino que por su importancia y trascendencia sea la que tenga mejor adecuación al marco jurídico estatal y que tenga como propósito la resolución de los problemas que la gente quiere que se les resuelvan. Numéricamente, ahorita pendientes no tenemos, pendientes de resolución tenemos algunas. En total presentamos, ahorita son 23, que son 23, pero ya resolvimos, ahorita están aproximadamente 18 en comisión, pero ya están en estudio, vamos avanzando. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Pues muchas gracias. Okay. Diputado, respecto a la revocación de mandato, ¿qué pasaría o en qué se estaría incurriendo en caso de que el grupo mayoritario se negara a atender esta pues necesidad legislativa y si esta debe quedar aprobada ya en el próximo periodo de sesiones? Jurídicamente es una omisión, pero además, si en un momento determinado hubiese negación, pues el costo constitucional, político, pues se analizará en su momento, ¿verdad? Sí, esa es una situación que cada grupo tendrá que analizarlo a la luz de su propia circunstancia, porque seguramente el que nosotros nos podamos retraer o rezagar en este tipo de situaciones, pues de cada uno es su responsabilidad. Nosotros manifestaremos al pueblo de Guanajuato la obligación constitucional que tenemos de hacer las adecuaciones, por eso el origen de la iniciativa. Buscaremos que efectivamente se cumplan con todos los criterios de la consulta popular, no de las consultas a mano alzada, sino que tienen que ser muy cuidadosas para los efectos de que también sea una consulta de revocación sustentada en la Constitución y en la ley de la materia para que esté apegada totalmente a todos esos criterios. Son 18 meses después de aprobada la Constitucional Federal. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Tenemos una pregunta que se hace vía redes sociales, el periodista Héctor Andrade. Pregunta al diputado Huerta que siendo tan elevados los niveles de violencia e impunidad y estando Guanajuato en el primer lugar de homicidios, pregunta si el grupo parlamentario del PRI otorgará voto de confianza o planteará la remoción del secretario de Seguridad Pública Estatal y la salida del fiscal general. Nosotros siempre hemos sostenido que donde no hay resultados, pues hay que hacer cambios. O sea, no hay que darle tanta vuelta. No hay resultados en seguridad, no hay resultados en procuración de justicia. Uno representa un área, el otro la otra, de manera que nosotros no estamos satisfechos con su trabajo, primero. Y segundo, en el caso concreto del fiscal, en su oportunidad dimos nuestro voto en contra para los efectos de su ratificación.
y en el caso del titular de la Secretaría de Seguridad Pública es una facultad exclusiva del Ejecutivo que no se comparte con el Legislativo, pero que sin embargo tampoco estamos de acuerdo porque los resultados no son los que esperamos, no es lo que espera el pueblo de Guanajuato. ¿Alguna pregunta más? Informar precisamente sobre el número de personas desaparecidas. Posteriormente ustedes hicieron una rueda de prensa. ¿Tienen pensado hacer alguna iniciativa, reformas para obligar al fiscal a que informe esto? Digo, sobre el número de personas desaparecidas, por ejemplo, él refería que se limitaba a lo que señalaba la ley y la ley señalaba que cosas que se consideran importantes para la Fiscalía, algo así, no recuerdo muy bien el artículo. ¿Se tiene pensado trabajar esto desde parte del grupo parlamentario del PRI? Hay un sinnúmero de situaciones que se pueden resolver en cuanto al juicio político. Esa no es una situación que se resuelve con una reforma legislativa. El juicio político va orientado a los sujetos obligados que incumplen con una responsabilidad constitucional o que incumplen con lo que la ley les obliga. Ese puede ser un incumplimiento de la ley. Y si reiteradamente no cumple con ello, es uno de los ejemplos de juicio político. ¿Por qué? Porque pues ahí está autónomo, no lo puede correr el gobernador, teóricamente hablando, y ya no es materia de una reforma legislativa. Ya la ley muy clara, concretamente es la ley de desaparición de personas, que establece su responsabilidad. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Si no es así, pues yo creo que damos por concluida esta conferencia y agradeciendo su asistencia. Les agradecemos a todos su asistencia, decirles que hicimos el mejor esfuerzo porque dentro de la propia crisis sanitaria esto se llevara a cabo con todos los lineamientos apegados a lo que el propio Poder Legislativo ha emitido para tener el cuidado y protección de este tema y seguir todos los protocolos adecuados. Les agradecemos mucho el esfuerzo de que hayan estado con nosotros. Muy buenos días.